Bienvenidos a nuestro programa Tiempo de Devocional. El tema de hoy es solo para valientes arriesgados. Este es un tema muy importante que va a ser de mucha bendición para ti. Yo te pido que me acompañes a la palabra de Dios en Mateo 14, 28 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En todo el capítulo miramos algo muy interesante que ocurrió. Jesús estaba con la multitud en dado tiempo y Jesús despidió la multitud y él se apartó a un lugar a orar aparte. Y la Biblia describe de que Jesús se apartó a orar a solas. Jesús envía a los discípulos que vayan ellos en la barca. Ellos van en la barca y dice la palabra de Dios de que los discípulos estaban en medio del mar y había una tormenta fuerte que golpeaba la barca. Y en la cuarta vigilia se aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y muchos de los discípulos comenzaron a tener miedo al ver un hombre caminando sobre las aguas. Para ellos fue algo tan sobrenatural que compararon a Jesús como con un fantasma. Y solo me pongo a pensar yo en esta escena. Los discípulos en la barca, Jesús caminando sobre las aguas y los discípulos gritando de terror. La barca estaba a punto de hacerse pedazos por la tormenta que estaba afrontando, pero aún más el miedo de la tormenta, las olas. Yo no sé si tú te imaginarás estar en el mar con una tormenta muy fuerte, pero aparte de eso, mirar a una persona caminando sobre las aguas es algo que va más allá de lo normal. Entonces estos discípulos tuvieron terror al ver a Jesús caminar sobre las aguas. Y algunos gritaron diciendo: es un fantasma quien viene aquí. Pero hay algo que me encanta y es Pedro, la acción de Pedro. Yo sé que muchos han predicado acerca de Pedro. Yo he tenido la oportunidad de predicar acerca de Pedro y enfocarnos en puntos acerca de que Pedro distrae su mirada de la tormenta, se va a la tormenta, quita su mirada de Jesucristo y se enfoca en lo que está en su contorno. Muchos hemos predicado acerca de Pedro, de la falta de fe de Pedro, y hemos tomado esta escena como algo negativo en Pedro. No obstante, yo quiero hablar algo positivo de Pedro. Pedro le dice a Jesucristo, Jesucristo se presenta delante de los discípulos, él en el mar, caminando sobre las aguas, los discípulos en la barca, y Jesús le dice: yo soy Jesús. Ten ánimo, no tengan miedo, yo soy Jesús. Y el único de entre todos ellos que me impactó la decisión que tomó fue Pedro. Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y el Señor le dice a Pedro: ven. Mire qué acción. Pedro está viendo una dimensión tremenda. Pedro está viendo a Jesucristo en las aguas. Es una dimensión que está frente a sus ojos. Pero Pedro se atreve, se arriesga. Pedro toma la decisión y se tira de la barca. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y sí es cierto, se desenfocó. El tipo miró
el mar bravo, él miró las olas, él miró la gravedad del entorno y se distrajo y comenzó a hundirse. Allí Pedro miró una dimensión diferente a la que miró en el comienzo. Él mira a Jesucristo en las aguas, pero ahora Pedro se encuentra en una óptica diferente. Pedro está caminando sobre las aguas y Pedro se encuentra solo sobre las aguas y empieza el miedo a invadir a Pedro al él estar solo. Ya no está en la barca, que es el lugar donde muchos están protegidos. Ahora él está en un lugar desprotegido, en un lugar donde aparentemente él está solo. Y él comienza a ver alrededor y él mira que el viento está fuerte y que él está distante de su maestro. Y es ahí donde él empieza a menguar. Pero el enfoque en sí, me encanta la valentía que tiene Pedro. Me encanta el riesgo que él toma al decirle al maestro que si él le llama, él va. Pedro sabe el poder que hay en Jesús. Pedro se enfoca en Cristo, en el poder de él. Pedro supo algo más allá que los demás. Pedro sabía de que si era Jesús, él iba a poder caminar sobre las aguas. Si él era el que estaba ahí, si era un fantasma, él no iba a caminar sobre las aguas, porque él reconoce que el único que tiene el poder de hacerlo caminar sobre las aguas solamente era Cristo Jesús. Mire qué tremendo esto. Hay una valentía en Pedro, hay una determinación en Pedro, hay una fe en Pedro sobre Cristo Jesús. Y Pedro estaba enfocado en Jesús. Él toma la decisión. Pedro se arriesga valientemente. Mira las dimensiones. Mira la dimensión donde estaba su maestro. Mira la segunda dimensión donde estaba solo y donde se comienza a hundir. Él tuvo miedo. No es lo mismo mirar las cosas desde ámbitos diferentes. No es lo mismo hacer planes y comenzar a ver las cosas de una manera planeada que al estar accionando en lo que planeaste un tiempo atrás. Así como estás en este momento, yo te invito a que le des like a este video, que te suscribas si no estás suscrito y que compartas este video para que otras personas sigan recibiendo estos mensajes que son de bendición. En una ocasión a mí me ocurrió algo que es muy gracioso. Eso lo que me ocurrió fue algo muy tremendo. Miré unas personas que estaban en un río y ellos se estaban tirando de una altura, se estaban tirando al río y eran muy expertos. Ellos se tiraban, caían de cabeza en el agua y daban muy buenos saltos, muy buenos clavados. Y a mí me pareció muy interesante eso, lo que ellos estaban haciendo. Y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer también, porque lo miré fácil. Desde la dimensión en la cual yo estaba parado, lo miré muy fácil, muy sencillo. Y resulta que comencé a subir por un lugar donde era muy difícil retornar. Era imposible poder retornar, poder bajar de nuevo. Solo había manera de subir, escalar y tirarse. Era la única opción que había. Y yo subí. Y cuando yo estuve arriba, me arrepentí de haber subido. Porque la dimensión en la cual yo estaba viendo era muy diferente a como yo miraba desde abajo. Varias horas después, obviamente, tuve que tomar la decisión de lanzarme. Si yo no me lanzaba, yo iba a quedar ahí por mucho tiempo más. Y lo hice, tomé la decisión de hacerlo. Y aprendí algo. Aprendí a afrontar el miedo, aunque fue difícil, afronté el miedo. ¿Y sabe qué es lo que pasó como resultado?
que eso causó una adrenalina que me gustó y como resultado volví a subir de nuevo, me volví a tirar, volví a subir otras veces más y me volví a tirar. Bueno, reflexión, para quitar el miedo es necesario afrontarlo. Para que tú dejes de tener miedo a algo, es necesario afrontar a eso que tú le tienes miedo. En mi caso, yo tuve miedo a las alturas. Y hasta que no lo afronté, o hasta que lo afronté, pude ser libre de ese miedo.